Bienvenidos a un video más. Este caso no solo dejó perplejo a Chile, sino que a todo el mundo, porque se desenmascaró una serie de trasfondos con la muerte de esta menor de edad. Además, lo ocurrido con Ámbar deja constancia de un sistema que aún permanece ausente frente a necesidades y derechos básicos. 8 días pasó desaparecida antes de que se toparan con el peor final posible, pero hacía años que venía pidiendo ayuda. Ámbar ya había declarado sentirse en peligro y, como si esto fuera poco, fue víctima de un homicida que fue liberado de la cárcel por la justicia a pesar de tener menos de la mitad de la condena cumplida. La presencia e identificación de un cómplice terminó de conmocionar a quienes seguían el caso de cerca. Hoy día el juicio se lleva a cabo con los condenados recluidos en distintos juzgados por temor a una venganza popular, y es que la historia de Ámbar no solo es un horrendo crimen, sino que es una suma de negligencias que se podrían haber evitado. Esta es la triste historia de Ámbar Cornejo de Chile. A las 8:47 de la mañana del 29 de julio del año 2020, Ámbar Cornejo recibió una llamada de su madre, llamada Denise Llanos, que le informaba que podía pasar a buscar la plata de la manutención que le había enviado su padre. Tenemos que mencionar que Ámbar no vivía con ninguno de sus padres, sino que estaba viviendo en lo de una tía que quedaba muy cerca de la casa de la madre. A ella no le gustaba mucho visitarla por dos razones. Primero, no tenía una buena relación con ella, y segundo, el novio de su madre, llamado Hugo Bustamante Pérez, no le caía para nada bien, y hasta llegó a mencionar a sus amigos que cada vez que lo veía se ponía nerviosa. De igual manera, salió de la casa de su tía y caminó unas cuadras para buscar el dinero. Esto ella lo hacía cada mes, así que simplemente se aguantaba, se quedaba un rato con ellos y luego salía de nuevo para hacer sus actividades cotidianas. Ámbar recogió el dinero y salió. Poco después dejaría de responder las llamadas y mensajes de texto de su teléfono. Había desaparecido luego de salir de la casa de su madre, luego de buscar este dinero, y al ver que pasaban las horas y la adolescente no regresaba, su tía fue hasta su habitación para corroborar que su ropa y artículos personales seguían ahí, porque ella quería asegurarse de que no era una huida voluntaria o que se hubiera ido a algún lugar sin avisarle, lo cual tampoco era normal en ella. Sin perder el tiempo, la tía se dirigió hasta las autoridades pertinentes y realizó la denuncia de su desaparición. De inmediato la justicia tomó el caso. Después de todo esto, incluso la tía empezó a ver con malos ojos a la madre de Ámbar, porque no era un secreto de que ellas tenían una mala relación, y además poco tiempo después salió a la luz una nota que Ámbar había escrito sobre el novio de su madre. Ámbar realmente nunca aprobó la relación de su madre con Hugo. Ella sentía que algo no estaba bien con él y le tenía bastante miedo, y es por eso que se puso a investigar en internet para ver qué podía encontrar sobre este hombre, y ahí fue cuando confirmó sus sospechas con todo el pasado que salió a relucir en internet con esta búsqueda. Antes de ir a vivir con su tía, Ámbar tenía una mejor relación con su madre hasta que ella escribió esta nota con puño y letra advirtiendo sobre Hugo Bustamante, lo que hizo enojar a su madre y que la relación empeorara. El 16 de enero del año 2020, Ámbar entregó esta nota a la administración de consorcios del departamento en el que vivía en aquel entonces con su madre, y decía lo siguiente: yo, Ámbar Cornejo, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino psicópata y puede causar daños a mi familia. Además, ella también pedía que el hombre no pasara nunca más por el departamento. Era como que quería evitar de que visitara a su madre, porque ellos no vivían todavía juntos para ese momento. Ámbar también llegó a comentar a sus cercanos, a sus amigos, a otros familiares sobre lo que encontró sobre su padrastro en internet, así que mucha gente sabía todos estos detalles. Por un tiempo, cuando esta nota salió a la luz en el complejo de departamentos, la madre y el padrastro tuvieron que mudarse porque los vecinos se estaban quejando. Fue ahí cuando Ámbar decidió ir a vivir con la tía. Ella no quería que se vuelva a repetir la historia, porque en el pasado otro novio de la madre la había abusado y sentía que quedarse con ellos era peligroso. Ámbar también le contó todo esto a la tía sobre el abuso del ex y todo lo que encontró en internet.
Hugo Bustamante Pérez no era un nombre desconocido para la justicia chilena. En apenas 3 años, entre 1987 y 1989, fue acusado de 19 delitos relacionados con el hurto. Pero lo peor de todo es que había sido protagonista de un caso del año 2005 con el que se había ganado un apodo que lo llevaría a la fama dentro del mundo criminal. Hugo había sido el mítico asesino del tambor. El 8 de diciembre de 1992 se realizó un informe psiquiátrico sobre Hugo en el que se lo describió como un hombre propenso a la manipulación y sesgado por una personalidad psicopática antisocial. Luego de cumplir una condena por sus reiterados delitos, Hugo Bustamante salió de la prisión en el año 2005. Se mantuvo lejos de sus adicciones, empezó a vender frutas y verduras y conoció a una chica llamada Verónica Vázquez, madre soltera que se dedicaba a la educación de niños en edad preescolar. Iniciaron una relación amorosa, siendo Hugo quien se acomodó a la vida que Verónica ya tenía, haciéndose también cargo del hijo. Hugo parecía al fin normalizar su vida, pero no duraría mucho tiempo, ya que meses después recayó en sus adicciones. Verónica, mientras tanto, se hacía la desentendida para no aceptar que Hugo había recaído a las drogas, el alcohol y también a las trabajadoras sexuales. Obviamente estos vicios no eran gratis y Hugo empezó a acumular deudas para poder solventar sus adicciones. Pasaban los días y él le pedía más y más dinero a Verónica y ella simplemente accedía porque no quería que lo abandonara. No feliz con esto, Hugo propuso vender la casa y comprar una más pequeña a nombre de él, acción que le daría la chance de pedir un crédito bancario. Verónica, pensando en el futuro de su hijo, consideró que esto iba a ser muy arriesgado, por lo que se opuso totalmente a esta idea. Entonces Hugo empezó a ser más agresivo físicamente con ella, hasta que Verónica, cansada de todo esto, accedió a vender la casa. Ya en la nueva residencia, el hombre instaló un negocio con venta a la calle, pensando que con eso iba a generar mucho más dinero, pero la verdad era que el estilo de vida que él tenía con drogas, alcohol y prostitutas no podía solventar con simplemente eso. Entonces, pocos meses después, nuevamente extorsionando a Verónica, le dijo para mudarse y vender la casa que habían comprado recientemente. Verónica en esta ocasión le dijo que sí, rápidamente, porque sabía lo que le iba a esperar si se negaba, pero cuando recibieron el dinero de la venta trató de hacerle razonar y él estalló con muchísima rabia. La estranguló mientras el hijo escuchaba desde la otra habitación. Cuando el menor se acercó a ver qué estaba pasando con su mamá, también fue asesinado. Tras cometer el crimen, Hugo agarró un bastón y golpeó ambos cuerpos para romperles los huesos. Luego los envolvió en bolsas de basura y los metió en un tambor que llevó a la casa que compró con el dinero de la venta anterior. Dicho tambor terminaría enterrado en el patio de esa propiedad. Días después, un vecino se quejó del olor horrible y de actitudes sospechosas del nuevo inquilino. Así Hugo fue descubierto y condenado por doble homicidio a 27 años de prisión. Pero solo 11 años después salió de prisión porque ya no era considerado una amenaza. Esta fue la historia que Ámbar había encontrado en internet cuando hizo su investigación. Le contó a la madre, pero ella le dijo que no lo iba a juzgar porque notaba que Hugo había cambiado y se portaba más que bien con ella. Ya con la desaparición de Ámbar siendo titular de noticieros y periódicos, la opinión pública se puso en contra de Hugo porque toda esta información también salió a la luz. Y el debate era si podían realmente juzgar a este hombre sin tener evidencias de que fuera responsable de la desaparición. Hugo siempre se mostró tranquilo, incluso recibió a todos los que se acercaban a su hogar para decirles que revisaran todo lo que quisieran, ya que no tenía nada que esconder. Tenemos que decir también que Denise siempre apoyó a su novio, a Hugo Bustamante, y ella dijo que en la mañana del 29 de julio ella vio a su hija salir de la casa y que estaban igual de consternados que todo el mundo. El 4 de agosto, aún sin novedades, la pareja, sintiendo que tenía mucha presión por parte de la prensa y otras personas de la localidad, emprendió un viaje. Pero 2 días después los llamarían a declarar como testigos luego de ser detenidos en una ciudad llamada Limache, en Valparaíso. En ese momento ocurrió algo que cambió el curso de esta investigación y fue que Denise fue apartada de Hugo y fue interrogada
Solo ella, no tenía la presencia de nadie más, y eso le hizo a ella quebrarse y contar la verdad de lo que pasó en ese día. Denise Llanos, la madre de Ámbar, estaba separada de Hugo en ese momento para declarar ante las autoridades. Fue ahí cuando se quebró y empezó a llorar. Contó que Hugo le había confesado que asesinó a Ámbar. También mencionó que su cuerpo estaba oculto bajo el piso de su propiedad en un hoyo de 52 centímetros. Aseguró que Hugo la tenía amenazada a ella y también a su hijo, por eso ella no podía decir nada. Las autoridades con esta declaración arrestaron a Hugo, al tiempo que un equipo especializado se dirigía a comprobar lo atestiguado por la mujer. Así descubrieron, desgraciadamente, que no mentía. Llegaste. Al octavo día de su desaparición, Ámbar Cornejo había sido hallada enterrada en la casa de su madre. Los detalles de su crimen son realmente terribles. Según los informes médicos, la joven fue golpeada, amordazada, abusada sexualmente y asfixiada. La fiscalía detalló que al revisar el teléfono celular de Bustamante, se percataron de que el hombre había realizado comprometedoras búsquedas en internet, entre las que se destacaban precio de pistola eléctrica paralizante a distancia, uso de cloroformo para dormir, venta de camisa de fuerza psiquiátrica, tortura china con bambú, tortura china a gota de agua, uso del éter para dormir personas, torturas psicológicas, precio de moledoras de carne, entre tantas otras más. Todo indicaba que Hugo Bustamante había cercenado el cuerpo de Ámbar en 15 segmentos. Estaba claro que había planificado todo, aparte de que había utilizado tablas y pinturas para modificar la estructura de su casa con el fin de ocultar el cuerpo, por lo que el Ministerio Público de Valparaíso no dudó en imputarle los cargos de violación con femicidio e inhumación ilegal. Así, cuando todo esto salió a la prensa, la sociedad se indignó de manera masiva pidiendo que se haga justicia por Ámbar Cornejo. Se hablaba de que hasta los jueces serían responsables por haber dejado en libertad a una persona que era peligrosa. Todo empeoró cuando salieron a la luz viejas entrevistas brindadas por Hugo luego de que lo hayan liberado en el año 2016, y resulta que la historia de Hugo, el asesino del tambor, había llegado al reconocido programa llamado Mea Culpa, conducido por Carlos Pinto. Al final del capítulo respectivo, Bustamante, frente a la pregunta de si volvería a cometer el mismo crimen, había declarado que no podía dar una respuesta concreta e incluso dijo no saber si explotaría de nuevo, dando a entender que había una posibilidad de que ocurriera nuevamente. En otros medios donde declaró había respondido cosas parecidas. En uno, por ejemplo, dijo no soy dueño del destino, o sea que Hugo Bustamante jamás declaró que no volvería a matar. Todo esto hizo que la rabia se expresara fuertemente contra el sistema judicial por su negligencia, y con esto el caso parecía resuelto, con un hombre con un historial criminal sangriento que volvió a asesinar como lo hizo años atrás. Pero luego el padre de Ámbar y otros familiares pidieron que se investigara a la madre, a Denise Llanos, que también la acusaban de ser violenta. ¿Es una víctima de la violencia de Bustamante? No. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. ¿Por qué dice usted eso? Ella siempre la negó. Nosotros cuando cuando yo llegué, venía viajando, venía por Orozco, me fueron a buscar, quise ir a verla inmediatamente a Limache y ella no me dio la dirección, nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición de Ámbar. A esta altura, las autoridades creyeron lo que la madre les había dicho, porque había hablado con temor luego de supuestamente haber sido amenazada por Hugo. Esto no la hacía exactamente cómplice, sino que más bien sería una víctima, pero esto se daría la vuelta con una pequeña evidencia que salió a la luz, y estamos hablando de un ticket de compra que se encontró en su cartera. ¿Recuerda esta boleta?
Este documento también es clave para la Fiscalía. Gracias a esta boleta logramos conseguir estas imágenes en las que se ve a Denise y Hugo comprando lentes, gorros y otros artículos. Indagando un poco más, pudieron descubrir que se trataba de una boleta de compras de un local en el que la mujer habría adquirido las ceras con las que Hugo Bustamante había terminado de sellar las tablas de madera que había colocado en el piso luego de ocultar el cuerpo sin vida de Ámbar. Esta nueva pista dejaba la puerta abierta a deducir de que quizás ella fue una cómplice del asesinato. A las 8:30 de la mañana del 29 de julio, la mujer había mandado a su hijo al colegio. Luego había llamado a Ámbar, que fue para decirle que tenía el dinero. Cuando la joven llegó, hizo todo lo posible por retenerla. Tuvieron una breve conversación en la que terminó convenciendo a su hija de entrar a la casa donde Bustamante estaba esperando. Una vez dentro, la tortura comenzó. Según la fiscalía, la madre y el padrastro la redujeron, amordazaron, golpearon y ataron hasta inmovilizarla completamente. En ese momento el hijo de Denise llegó y le pareció escuchar golpes de una de las habitaciones, pero la mujer lo convenció de que no se trataba de nada y lo sacó del hogar llevándoselo a otro departamento. En su ausencia, Bustamante violó a Ámbar para posteriormente matarla asfixiándola. Al otro día, según la fiscalía y según lo que ellos tienen como hipótesis, la madre de Ámbar se dirigió a comprar pinturas y 2 botellas de cera color carmesí, que era el mismo color que el piso de su casa. Bustamante, por su parte, se encargó de cercenar el cuerpo, cavó un hoyo debajo del piso de madera de la casa y enterró los restos de la joven. Luego usó la pintura y la cera para cubrir la evidencia. La evidencia más importante que se encontró para asegurar que la madre fue una cómplice trataba sobre un mensaje de texto enviado luego del asesinato que decía lo siguiente: estoy más tranquila, me avisas la hora, amor te extraño, muchos besitos. Ese mismo día la mujer regresó con su hijo a casa y los 3 cenaron tranquilamente. El Ministerio Público de esta manera concluyó que en los días previos al 29 de julio del año 2020, Denise y Hugo concretaron que iban a asesinar a la hija mayor, a Ámbar Cornejo, de 16 años de edad. Durante la jornada del martes 21 de septiembre del año 2021, el Tribunal Oral de Viña del Mar confirmó la fecha de realización del juicio por el homicidio de Ámbar Cornejo. La primera sesión se realizó el pasado 26 de octubre a las 9 de la mañana y se espera que el juicio tenga una duración de al menos 20 días hábiles. A los imputados se los acusa de femicidio, abuso sexual, estupro, homicidio y exhumación ilegal. A petición de los abogados de ambos acusados, se determinó que la modalidad del juicio será de forma semipresencial por obvios motivos de seguridad. Sumado a ello, la prueba pericial del asesinato será presentada de manera remota, donde se espera la presencia de 30 testigos, 25 peritos y más de 200 documentos e informes, entre los que podemos mencionar informes psicológicos, de ADN, médicos criminalísticas, entre otros. Durante el juicio, el Ministerio Público buscará otorgarle a ambos involucrados en la muerte de Ámbar la sanción máxima, que es presidio perpetuo calificado. Adicionalmente, se pidió otros 27 años por los delitos sexuales. De ser condenados con dichas penas, no podrán acceder a ningún beneficio hasta que hayan pasado 40 años de condena. El caso de Ámbar puso en tela de juicio a todo el sistema judicial chileno y el sistema de protección de menores. Mientras tanto, las calles se llenan de voces que piden no solo honrar la memoria de esta adolescente, sino que reclaman por una sociedad más justa para todos. Hasta aquí la triste historia de Ámbar Cornejo de Chile, que desde nuestra posición aquí del canal esperamos que realmente se haga justicia. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Zubia Asad en edición.